está con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón. Qué gusto saludarte como cada jueves. Fis, ¿cómo estás? Pues con el gusto de estar aquí contigo. Oye, retomemos este tema con el que iniciamos el espacio informativo, Fórmula Noticias, que es el de los jueces, el de los magistrados, el Poder Judicial. Decía yo hace ratito, no sé tú cómo lo veas, que el amparo, que originalmente pues era una herramienta para defenderse de una arbitrariedad por parte de la autoridad, parece que se ha convertido en demasiados casos en una herramienta de la impunidad al amparo de los impartidores de justicia, entre otros casos. Mira, hay una cosa que hay que revisar del Poder Judicial. En todas las naciones, el Poder Judicial tiende a renovarse con más lentitud que los demás poderes. Entonces tiende a ser un poder muy conservador. Y hay que decirlo también, en México tenemos, es decir, fíjate, en el siglo XIX llegamos a tener un Poder Judicial fantástico, con gente como Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Ezequiel Montes, Ignacio Luis Vallarta, Vicente Rivapalacio, que era la gente más impecable del país, la gente más confiable del país. Y esto se corta en el Porfiriato. Y es increíble que esta tradición de malos jueces, digamos, llegó a todo el siglo XX y hemos tenido un sistema judicial que deja muchísimo que desear, ¿no? Y es curioso porque es un sistema judicial que con mucha frecuencia estuvo literalmente sometido al Ejecutivo. En principio, en esta división de poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que ser poderes independientes, pero en la tradición mexicana el Poder Judicial se había sometido al Ejecutivo. Esto desde tiempos de Porfirio. Y Porfirio luego premiaba a sus jueces con viajes a Europa y cosas así, que en aquel momento eran un lujo extraordinario. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, con que la información que tenemos es que el Poder Judicial efectivamente le hace grandes favores incluso digamos a sectores del crimen organizado. Así es. ¿No? Ve, por ejemplo, la comparecencia que tuvo la Unidad de Inteligencia Financiera el día de hoy, Pablo Gómez, en la mañanera, en la que denuncia cómo hay el caso de Cárdenas Palomino, el caso de Genaro García Luna, no pueden prosperar porque los jueces finalmente terminan fallando a favor de estos personajes que han cometido grandes fraudes. Y saca a colación una jurisdicción de Medina Mora que es increíble, ¿no? Que básicamente le hace la vida fácil a todos los defraudadores de la nación, ¿no? Y esto coincide también con una cosa que dijo en la mañanera hace unos días pues un alto jerarca militar que dice: nosotros atrapamos a los delincuentes, los jueces los dejan ir. Ahora, esto que está pasando en México, es decir, que te habla de lo descompuesta que está la justicia, lo que básicamente nos indica es que necesitamos una reforma profunda al Poder Judicial. Claro, Fis, porque en el nombre de la ley se comete injusticia, porque no es lo mismo la ley que la justicia, lo hemos visto en demasiados casos. Y compusiste un rap que va justo sobre la injusticia, la justicia y los juececitos. Un poco de lo que ocurrió en el juicio de García Luna, pero si quieres... Sí, vamos a ver, escuchar. Tu rap huasteco. Es un rap huasteco. Por favor, a ver. Señores, ¿qué rap es este? El rap de los juececitos que negocian en juzgados la compra y venta de los delitos. Válgame Dios, qué bonito. En nuestra Suprema Corte, la que llaman de justicia, es la Corte y es suprema, pero reina la injusticia. Y es que en México el derecho, la ley que aplican los jueces, no se apega a los hechos. Eso pasa solo a veces. En México la justicia se mueve con el dinero, y el que no puede pagar va derecho al agujero. Salen libres delincuentes cuando pagan buena feria y refunden a inocentes que viven en la miseria. Le dan curso a los amparos que meten los potentados, dejando en el desamparo a los pueblos más fregados.
Claudio X e Iberdrola tienen jueces de servicio. La mujer que es violentada es carne de sacrificio. Muchos jueces son muy barcos cuando tienen una audiencia con los capos o los narcos, les ponen leve sentencia. A la juez Díaz Esquivel por una tesis plagiada la lincharon por el papel, la echaron a la fregada. La ministra Norma Piña llegó agitando sus alas y resulta que la niña es carnala de la Wallace. En México estamos mal, la justicia es muy falsaria, la reforma judicial es urgente y necesaria. La justicia no da una, tampoco en el extranjero. El juicio de García Luna también baila con dinero. Escuchamos testimonios de Genaro y de sus capos. Con sicarios y demonios, un cochino saca trapos. Supimos que periodistas millones le recibieron. Hay recibos y hartas pistas, los jueces güeyes se hicieron. Mientan a un gobernador y a ese tal Riva Palacio, y falta el usurpador, el Borolas de Palacio. Y falta, Fisgón, hasta cantaste, qué maravilla. No, pues ahora sí, no lo sé hacer, pero quedó muy bien. Lo exigía la música, lo siento mucho. Oye, Fis, pues este es un asunto urgente, una revisión, sí, claro, al sistema de impartición de justicia en nuestro país, pero decías que esto es lo que más se tarda en las transformaciones y en los avances. Es decir, ¿crees que se dé? Yo creo que se tiene que dar. Es decir, no se va a dar si la gente no lo exige, si la gente no lo empuja. Y es curioso porque el aparato judicial tiende a ser resistente a los cambios porque en principio se supone que es un aparato muy especializado. Todos los jueces tienen que tener estudios en leyes, tienen que ser doctores en leyes, tienen que tener una carrera, etcétera. Entonces es muy difícil que no sea un poder que sea afín a un aparato, al establishment, al sistema establecido. Y hacerlo autónomo realmente, sí, claro, autónomo no solo del poder ejecutivo, del poder legislativo, sino de poderes fácticos, cosa, sí, claro, que es un pendiente. Sí, porque la ministra Norma Piña se ha hecho un discurso diciendo que son autónomos del ejecutivo y del legislativo, pero perdón, el problema es que no son, lo que estamos viendo en todos los casos que se han mencionado es que no son totalmente independientes del poder del dinero. No que no haya jueces honestos, hay muchos, pero sí te encuentras con un nivel de corrupción que es absolutamente inaceptable en nuestro país. Y mientras tanto, pues hay, por ejemplo, personas detenidas sin sentencia durante ya demasiados años y con casos que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido la liberación, como es el caso de Brenda Quevedo, tras aquel montaje del caso Florence Cassés y Israel Vallarta. Pues estaremos muy pendientes. Fis, muchísimas gracias por el rap. Cada día está más bailable. Bueno, la música huasteca es más... Este sí fue un rap huasteco, el rapango, ¿no? El rapango. Sí, un rapango para ti. Muchas gracias, Fis, y muchas gracias a Ediciones Pentagrama, que la música pues, nos la facilitaron. Fis, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el jueves. Mientras tanto, pues que todo vaya muy bien y usted lo ve en unos instantes.